Yo les traigo saludos de mi iglesia de Fontana. Bueno, muchas gracias, hermano. En esa temporada de Navidad y de Año Nuevo, ¿alguien ha viajado a un lugar para ver la familia? ¿Alguien ha viajado? ¿No? Bueno, entonces creo que la mayoría como yo se ha quedado aquí con la familia. Aunque me gustaría viajar, ¿saben? Yo vengo del Perú, soy un peruano, pero yo no he tenido el privilegio de conocer el Machu Picchu. Y también me gustaría conocer la muralla china o tal vez el Coliseo de Roma. Pero algo que de verdadmente me hubiera sido privilegiado de ver es el templo de Salomón. Ese templo que se lee en la Biblia que era hermoso. Y como la nube de Dios entró a ese templo. Hermanos, el reinado del rey Salomón fue una época de prosperidad, poder, influencia en Israel. Se le llama la era de oro de Israel. Pero bajo esta superficie, esta piel de esplendor y prosperidad, había una piel de banana que hizo resbalar al rey Salomón y con él todo el próspero pueblo de Israel. Esta es una muy importante lección que podemos aprender de la vida del rey Salomón. Les invito a que inclinemos el rostro para pedir la guianza del Espíritu Santo. Oremos. Amado Padre, Señor, gracias Señor por un año más, Señor, que empezamos este año. Te pido, Señor, que abras nuestras mentes y nuestros corazones para que tú hables, Señor, y yo no. Gracias por tus bendiciones, Señor. Amén. Bueno, para poder primero entender la historia del rey Salomón, tenemos que ir al comienzo, antes que él fuera rey. Yes, thank you. No parece. Oh. Ahí está. Salomón fue hijo y sucesor del rey David. Su padre David había reinado 40 años, 7 en la ciudad de Hebrón y los otros 33 en Jerusalén. Durante el reinado de su padre David, Israel disfrutó una muy buena época. Dios derribó a todos los enemigos de Israel y por eso los dominios de Israel se extendieron grandemente. El arca del pacto fue traída a la nueva capital de Jerusalén y el pueblo de Israel se había multiplicado grandemente. Pero ahora David ya estaba anciano y le tocaba a Salomón, un joven, ser el nuevo rey de Israel. Pero les pregunto, hermanos, ¿cómo lo haría? ¿Cómo podría ser él un buen rey? Su papá David le dejó unos consejos que vamos a ver hoy. El primero se encuentra en 1 de Reyes capítulo 2 versículo 5. Y ahí podemos leer: guarda los preceptos ¿de quién? De Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Entonces la primera parte es que Salomón tenía que someterse a la voluntad de Dios. Tenía que seguir lo que Dios le mandaba. Y si él hacía esto, ¿qué es lo que iba a pasar? Sigamos leyendo. Back, thank you. Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Salomón iba a tener éxito solamente si seguía la voluntad de Dios. Vamos al siguiente consejo que está aquí todavía. Salmo 72, versículos 1 al 4. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. ¿De dónde iba a venir la justicia? ¿Quién daba la justicia? Dios. Y si el rey y el hijo del rey aceptaban esta justicia, ¿qué es lo que iba a pasar? Sigamos leyendo. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados
justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Salomón iba a ser el defensor del pueblo, de los afligidos, pero solamente se agarraba justicia de Dios. Como podemos ver un poco la misión de Salomón que tenía como ser el nuevo rey. Él tenía que primero someterse a la voluntad de Dios y así poder ser habilitado para poder traer a todo el pueblo de Israel a los pies de Dios, el verdadero rey de reyes. Ahora que sabemos su misión, ¿cómo crees que se sentía Salomón? ¿Preocupado? ¿Esta gran responsabilidad? La hermana G. D. White nos dice algo al respecto sobre esto. Sobre todos los bienes terrenales, el rey deseaba sabiduría y entendimiento para realizar la obra que Dios le había dado. Anhelaba tener una mente despierta, un corazón grande y un espíritu tierno. Salomón quería hacer la voluntad de Dios. Y él quería tener humildad, una mente despierta para poder escuchar a Dios. Entonces, ¿qué hizo Salomón? Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familia. Leemos que esta es gente importante, ¿cierto? Jefes de millares y de centenas, príncipes, jefes de familia. Esto eran las personas que Salomón le iba a ayudar a gobernar al pueblo de Israel. Era su gabinete. ¿Y qué hizo con ellos después de reunirlos? Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón. Pero ¿por qué Gabaón? La palabra de Dios sigue y dice, porque ahí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Gabaón se consideraba uno de los lugares que tú te puedes acercar más a Dios, un lugar sagrado. El tabernáculo que Moisés hizo estuvo ahí. Entonces Salomón fue con todo su equipo para consagrarse a Dios. Y como muchos sabemos, fue en Gabaón que Dios le da una gran pregunta a Salomón. Y leemos en 1 Reyes 3:5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, pide lo que quisieras que yo te dé. Wow, pide lo que quisieras. Salomón pudo haber pedido cualquier cosa. Ahora veamos qué es lo que pidió Salomón. Vamos a leer esto en 3 partes, porque son 3 partes claves, la petición de Salomón. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, que le diste hijo que se sentara en su trono como sucede en este día. Salomón le dice a Jehová, Dios, tú eres misericordioso, tú cumples tus promesas, y como le dijiste a mi padre David, yo estoy ahora en el trono de Israel. Seguimos. Ahora pues Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Salomón dice, yo no puedo hacerme cargo de esto, Dios. Yo no estoy apto para hacer esto, necesito ayuda. Yo ni sé ni cómo entrar ni salir, soy un niño. Y ahora viene la petición. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Salomón era humilde para tener un corazón entendido que discierne entre lo bueno y lo malo. Él tenía humildad de escuchar a Dios. Y podemos ver aquí que Dios le iba a dar esto. La fuente de él, de la sabiduría y de este corazón que le iban a dar, era de Dios.
Y por esto, porque Salomón se sometió a la voluntad de Dios, Dios trajo a Israel una era muy próspera en el principio de su reino. El templo, el famoso templo que me gustaría haber visto con mis propios ojos, fue construido en 7 años. Era 60 codos de largo, 20 codos de ancho y 30 codos de alto. Después de la construcción del templo, hubo una gran dedicación al templo, donde se festejaron por 14 días. Y fue después de la dedicación que la nube de Dios, que representaba la presencia de Jehová, descendió sobre el templo. Y esto significaba que Dios estaba con su pueblo y que Él aceptaba este templo que le habían edificado. El arca fue traída al templo. Y no solo esto, reyes, monarcas de países lejanos fueron a ver al rey Salomón para escuchar la sabiduría de Dios que le había dado a él. Y gente de lejos como la reina de Saba. Y así podemos ver el plan de Dios que tenía con Israel. Primera de Reyes 10:24, toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Una vez más, ¿quién había puesto la sabiduría en el corazón de Salomón? Dios. Dios quería que Israel fuera una luz a todas las otras naciones alrededor. Por las bendiciones que Dios daba a su pueblo, Él quería atraer a los otros países que estaban en oscuridad los rayos de preciosa luz, y así que ellos también podrían conocer al Dios verdadero. La hermana G. de White nos dice en Profetas y Reyes: la gloria verdadera de Salomón durante la primera parte de su reinado no estribaba en su sabiduría sobresaliente, sus riquezas fabulosas o su extenso poder y fama, sino en la honra que reportaba al nombre de Dios de Israel, mediante el uso sabio de que hacía de los dones del cielo. Salomón sabía al principio que él era sabio, que tenía riquezas, poder y todo eso porque Dios se la había dado. Y así él trajo gloria al nombre de Dios. Pero si seguimos leyendo en el capítulo 11 de Reyes, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte enfrente de Jerusalén, la misma capital, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó con este joven rey que al principio decía: yo quiero hacer la voluntad de Jehová, soy un niño, no sé cómo entrar ni salir? Que este mismo rey que construyó un templo en 7 años y que vio la gloria de Dios en una nube, físicamente vio la nube descender al templo, ¿cómo él se pudo desviar de esta manera? ¿Cómo? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó? Ahora, algo que me ayuda a mí un poco a entender lo que le pasó a Salomón es el anécdota del sapo hirviendo. Y como ven a mi compadre sapo que está ahí, está desesperado. Se cuenta una manera muy interesante en cómo cocinar a un sapo. Se dice que primero se necesita una vasija corta, no muy alta, y se le pone agua, no hirviendo, pero tibiecita, rica tibiecita, y se pone al sapo. Ahora, no se preocupen del sapo, porque el sapo puede saltar, pero porque el agua está tan rica, el sapo se va a quedar ahí, feliz. Poco a poco se le prende un poquito el fuego, y el sapo no va a saltar por el peligro, porque la diferencia de temperatura es tan mínima que no lo va a notar. Poco a poco se le va subiendo la temperatura.
Y va el calor va creciendo. Los músculos del sapo se van a debilitar. Y poco a poco va perdiendo su fuerza hasta que llegue un tiempo que el agua está hirviendo y el sapo va a querer salir, pero porque está tan relajado y sus músculos tan débiles, no va a poder escapar. Ya hizo el fin del pobre sapo. Igualmente, de cierta manera, el cambio de Salomón no fue de un día para el otro. No fue un día que servía a Dios y el siguiente día adoraba a los ídolos. Fue un cambio de poco a poco. Salomón, en lo alto de la gloria, perdió vista a Dios y cayó. Poco a poco, la sabiduría que Dios le había dado se la pensó que era ahora de él. Era su sabiduría. Entonces, ahorita vamos a ver los errores y las confianzas de Salomón en sí mismo, poco a poco. Primero tenemos el casamiento con la hija de Faraón. Ahora, este casamiento con la hija de Faraón era una muy buena jugada política. Su suegro, el Faraón, destruyó a toda una ciudad cananea llamada Geser y se la dio a Salomón como un dote por su hija. Ahora, Salomón reconstruyó la ciudad, la amuralló y vino a ser una fortaleza que ayudaba a controlar a la parte sur del reino. Más, ahora que tenía una alianza con Egipto, su borde del sur estaba bien protegido. Pero les pregunto, hermanos, el Dios que le dio sabiduría a Salomón, el Dios que a su padre le había dado victoria durante todos sus años, ¿no podía haber también darle paz a Salomón en todos los bordes? Hasta ese mismo tiempo Salomón no había sufrido de guerras. Estaba todo en paz. Pero Salomón empezó a confiar en sí mismo. Ahora, Moisés. ¿Por qué Moisés? ¿Por qué tengo la foto de Moisés aquí? Bueno, Dios mucho antes de Salomón, mucho antes de cualquier rey de Israel, además, mucho más antes que los jueces, durante el tiempo de Moisés, Dios sabía que el pueblo de Israel iba algún día a querer tener un rey. Y Dios, viendo esto, le dio a Moisés unas reglas que el rey debía de seguir para que así se manteniera la conexión entre Dios y el pueblo. Así el pueblo no se alejaba de Dios. Y vamos a ver estas reglas que le dio a Moisés. Se encuentra en Deuteronomio 17, capítulo 15, versículo hasta el 17. Ciertamente pondrás rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Pausa. Salomón fue escogido de todos sus hermanos. Salomón fue el escogido de Jehová. Ok, vamos bien. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Bueno, Salomón era un israelita. Vamos bien todavía. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos. Ahora, hermanos, ¿ustedes por qué piensan que Dios no quería que el pueblo tuviera caballos? ¿Creen que hay algo malo del caballo? No sé. ¿No? Bueno, en los tiempos antiguos, el caballo era como un tanque, ¿me entiendes? Es veloz, rápido, eficiente. Era una arma, una gran ventaja en la guerra. Dios no quería que el pueblo tuviera demasiados caballos o ningún caballo, porque no quería que Israel se confiara en sus propias fuerzas. Dios había librado a Israel de enemigos mucho más fuertes que ellos, por medio de su poder, no por medio de sus fuerzas. Él quería que ellos dependieran en Él. Por eso Dios decía que el rey no debe aumentar caballos para que no empiece a confiar en sus propias fuerzas. Ok, sigamos leyendo. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por ese camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontará para sí en abundancia. Dios tampoco quería que el rey tuviera muchas mujeres, porque él sabía el peligro de la poligamia. Ahora vamos a ver qué es lo que hizo Salomón.
Primero, Salomón empezó a confiar en su propio ejército. En 1 Reyes 10:26. Y juntó Salomón carros y gente a caballo. Tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con él en el rey en Jerusalén. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. ¿No fue Dios que le dijo que no comprara caballos, especialmente de Egipto? Aquí vemos que Salomón empezó a tratar de fortalecerse él mismo y empezó a más confiar en sí mismo que en Dios. Se olvidó poco a poco la verdadera fuente que le daba la victoria y la seguridad. Confianza en sí en asuntos políticos. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, y a las de Sidón, y a las Eteas. Wow. Una vez más, durante esos tiempos, cuando un país quería hacer un trato con otro país para fortalecer la unión, se casaba una princesa con un rey o un príncipe. Así iban a llegar a parentesco. Pero Salomón no solamente, una vez más, quería la política para hacer más fuerte, pero sino también tomó muchas mujeres, al contrario de la palabra de Dios. Él pensaba que yo las puedo controlar todas, no me van a influenciar a mí. Pero ahora vemos las consecuencias por no hacer caso a las direcciones de Dios. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David, de su padre David. 1 Reyes 11:4. Las mujeres de Salomón lo desviaron a Salomón. Y cuando ya estaba ya ancianito, ya no pudo con ellas. Hermanos, Salomón, más adelante, cuando ya en sus últimos días, se arrepintió, es verdad, pero las consecuencias de seguir a otros dioses durante su juventud, durante la segunda parte de su reino, trajo tragedias al reino de Israel. Salomón fue el que introdujo la idolatría a la monarquía de Israel. Y fue por eso que Israel fue llevado en cautiverio muchos años después. Hermanos, al comenzar este año, nosotros tenemos metas, sueños. Ejemplo, quiero mejores grados en la escuela, o quiero hacer más vivo, quiero tener una relación mejor con mi Dios. La única manera que nosotros podemos tener éxito o victoria es con la ayuda de Dios. No podemos hacerlo nosotros mismos, solamente si nos sometemos a la voluntad de Dios. Muchas veces vamos a pensar, bueno, mi manera parece que concuerda mejor que la de Dios, pero Dios siempre tiene la mejor manera. Hermanos, este año es mi oración que yo y todos nosotros podamos no olvidarnos de la verdadera fuente de la victoria, que es Dios. Gracias por la invitación. Dios los bendiga y feliz año nuevo.